Hola amigos y bienvenidos a Apologética con Marta. Hoy continuamos con el tema del ocultismo y vamos a estudiar las diferentes ideas de Jesús dentro del ocultismo. Dios, mediante la Biblia, nos ha dado el estándar para medir la verdad. La Biblia nos revela quién es Jesús, cuál es su esencia como persona natural y deidad, y cuál fue su propósito en venir a la tierra que Él mismo creó. La Biblia también nos advierte sobre las diferentes maneras en que el hombre hace una recreación de la persona de Jesús y desarrolla doctrinas falsas dentro y fuera de la iglesia. Heréticos han catalogado a Jesús como un semidios o aún como una emanación panteísta, y hoy día la Iglesia continúa batallando las ideologías del gnosticismo y las ideologías del ocultismo que la Iglesia del primer siglo enfrentó. En el programa de hoy vamos a explorar algunos de los cristos falsos que son promovidos en el ocultismo de la cultura de hoy. El grupo de los masones se originó en el siglo XVI o XVII y hoy día tienen varias ordenanzas religiosas mundiales. Los miembros de esta ordenanza secreta son jurados a no revelar los ritos ceremoniales. Sin embargo, los masones bien reconocidos dentro de su círculo han escrito libros que ofrecen gran información referente a su organización y sus creencias. Muchos de los rituales son considerados ocultos e integran ideas del gnosticismo, del zodiaco y de otras creencias paganas, y combinan esas ideas con la Biblia y con Jesucristo. Los masones creen que cualquier persona puede llegar a ser un Cristo. J. Dewey Buck escribió en Mystic Masonry y dijo que es mucho más importante que los hombres deban esforzarse en ser Cristos que en creer que Jesús fue Cristo. Y él añadió que Jesús no sería menos deidad aunque todos los hombres puedan alcanzar la misma perfección divina. En el 1958, Albert Pike, quien fue oficial confederado y masón, indicó que Jesús fue considerado coigual con otros líderes religiosos y por lo tanto esa igualdad le da reverencia a todos los grandes reformadores. Él igualó a Jesús con Moisés, quien le dio la ley a los judíos. Lo igualó con Confucio y con Zoroaster. Lo igualó con el iconoclasmo árabe, con grandes maestros de moralidad y con reformadores eminentes. El señor Pike permite a todos los hermanos de la orden el asignar a cada uno de ellos un alto y gran carácter divino según requiere su credo y verdad. El señor Pike también puso en duda si Jesús era el único que puede redimir o salvar. Él dijo de Jesús lo siguiente: Él va a redimir y regenerar al mundo y el principio. El poder y la existencia del mal entonces cesará. Esto ocurrirá con tales medidas e instrumentos según escoja emplear, ya sea por los méritos de uno que redime, quien ya ha aparecido, o por un Mesías el cual aún se espera, mediante una encarnación de sí mismo o por un profeta inspirado. Otro falso Cristo es el representado en la astrología. Linda Goodman vivió entre el 1925 al 1995 y su nombre original fue Mary Alice Kenray. Ella fue una astróloga quien escribió muchos libros que aún continúan influenciando la cultura. La astrología de hoy conlleva muchas ideas de la nueva era con un alto grado de flexibilidad en sus doctrinas y en su filosofía, las cuales incluyen el concepto de karma, la reencarnación, las almas gemelas, parejas de corazón y un Dios representado como una vibración impersonal que impregna el universo. Algunos astrólogos como Jane Dixon personalizan a Dios. Dentro del mundo hispano, tal vez el astrólogo más popular es Walter Mercado, quien anteriormente anunció que su nuevo nombre era Shanti Ananda. Regresando a Linda Goodman, ella declaró ser cristiana. Sin embargo, ella escribió que Jesús fue un hombre casado y que tenía un alma gemela. Ella enseñaba que todas las personas podían ser el Cristo según Jesús fue,
ya que Cristo era simplemente otro término para el Espíritu Santo y quien podía entrar en cualquier persona. Referente a Jesús y la Trinidad, ella escribió que el cero vibrador de Pluto también contenía el secreto misterioso de la Santa Trinidad del cristianismo. Para la señora Goodman, el Hijo era representado por los humanos de ambos sexos y era una energía masculina, y el Espíritu Santo, que era el Espíritu de Cristo, era la energía femenina. La señora Goodman declaró que era cristiana, al igual que muchos autores dentro del ocultismo declaran ser. Pero la prueba de la verdad radica en si sus palabras concuerdan con la palabra de Dios en la Biblia y tienen el mismo significado. Linda Goodman cambió por completo la naturaleza de Dios en la Trinidad a algo que es completamente irreconocible en las Escrituras. Si una persona busca en verdaderamente conocer al verdadero Dios y al verdadero Jesús, el verdadero Espíritu Santo va a conducir a la persona a caminar en la verdad. El Espíritu Santo, mediante la Biblia, nos lleva a conocer al único Dios en las tres personas de la Santa Trinidad. Un culto popular promovido por Oprah es un libro llamado Curso en Milagros, y es obvio que sus enseñanzas son completamente incompatibles con la Biblia. Helen Schucman fue una profesora en la Universidad de Columbia y una psicóloga médica quien escribió el libro Un Curso en Milagros en el año 1975 y ha sido traducido en 26 idiomas. La señora Schucman declaró que el libro fue canalizado por una voz interna, quien declaró ser Jesucristo. A través de experiencias en el ocultismo, el libro de Schucman tenía como meta corregir los supuestos errores en el cristianismo ortodoxo, y esto resultó en ella redefinir muchos aspectos del cristianismo. El libro contiene 3 partes. La primera parte es una representación de Jesús hablando una nueva revelación en donde los apóstoles malinterpretaron la crucifixión. Schucman escribió, el mensaje de la crucifixión es completamente claro. Enseña solamente amor. Si interpretas la crucifixión de otra manera, la utilizas como un arma de asalto en vez de el llamado de paz para la cual fue determinada. Los apóstoles a menudo la malentendieron. Schucman presentó a un Cristo del gnosticismo. Schucman escribió, el nombre de Jesús es el nombre de uno que fue un hombre, pero vio la cara de Cristo. Se identificó con Cristo, que ya no era un hombre, el hombre era una ilusión, es Él el Cristo. O sí, junto contigo. Fíjate que el mismo cuento que le hizo Satanás a Adán y Eva en el jardín del Edén continúa siendo reempaquetado con nuevos detalles y nuevas decoraciones al día de hoy. Ese mensaje que escuchó Schucman es el mensaje reempaquetado que escuchó Eva en el jardín del Edén cuando creyó que al tomar del fruto prohibido podría ser como Dios. Algunas iglesias católicas como protestantes están usando el curso en milagros en clases de grupos para instruirse en el conocimiento de Dios y simplemente están educándose en una distorsión enorme sobre quién es Dios y cuál es su plan de salvación. Las enseñanzas del curso en milagros son completamente opuestas a la revelación que nos dio Dios en la Biblia. Otro Jesús en el ocultismo es el representado por la mantra del Jesús cósmico. Elizabeth Clare Prophet fue una teósafa, ocultista en la nueva era y líder de Summit Lighthouse. Ella estableció la Iglesia Universal y Triunfante en el 1973. La señora Prophet escribió más de 50 libros y ha sido el medio de trance para varios maestros ascendidos que supuestamente hablaban mediante ella. Ella unió los principios generales de varias religiones mundiales en un sistema de creencia. Ella indicó que los estudiantes que van a Summit Lighthouse encuentran en el altar la estatua de Buda, la estatua de la Virgen María, una pintura del Señor Jesucristo y una pintura de Saint Germain,
quien es un hermano inmortal con la misión de llevar a la Tierra a la era de Acuario. Ella enseñó que la mezcla de los espíritus del este y del oeste ha producido una mediación hacia la Madre, el Cristo y el Buda. Referente a las mantras y las meditaciones, la señora Prophet escribió que Jesús utilizó mantras y las enseñó a sus discípulos, pero que muchas de esas enseñanzas no fueron escritas en las Escrituras. Prophet enseñó que la vida es la porción del Espíritu que le fue dada al humano cuando su alma nació del infinito, pero que las personas descuidaron la llama de la vida en el altar del corazón. Entonces tuvo lugar una era oscura en la que todos se habían olvidado de su fuente divina. Según ella, esto condujo a que Sanat Kumara, a quien se menciona en el libro de Daniel como el anciano de días, vino a la tierra para volver a encender la llama y enseñarle a otros a cuidarla. Desde entonces, en cada era, siempre ha habido grandes luminarias en la tierra que han mantenido la llama ardiendo y que después han regresado al espíritu. Estas grandes luminarias incluyen a Gautama, Moisés, Jesucristo, Kuan Yin, Krishna, Confucio y en esta era a Saint Germain. Supuestamente Saint Germain tuvo encarnaciones como Cristóbal Colón, Francis Bacon y como el conde de Saint Germain. Él preparó el camino para la revolución tecnológica y las libertades personales que disfrutamos hoy día. Su alma ascendió a Dios al final de su encarnación como Francis Bacon en el siglo XVII. A Saint Germain se le conoce como el maestro alquimista. Según la señora Prophet, él nos enseña a cuidar de la llama que se encuentra en el altar de nuestros corazones y a transmutar el metal de nuestras almas en el oro del espíritu. Junto con Saint Germain, otros maestros ascendidos vienen a ayudar a la tierra. En el libro de Apocalipsis, Prophet interpreta a los santos vestidos de blanco como los discípulos no ascendidos que forman la gran hermandad blanca, en donde blanco no se refiere a la raza, sino al aura de luz blanca que rodea a esos maestros. Ahora, ¿cuántos de ustedes han visto un incremento en programas televisivos sobre ovnis, o sea, objetos voladores no identificados? Hoy día, hasta para los seguidores de ovnis existe una idea de un Jesús. El señor Claude Bourillon, quien se conoce como Rael, es el fundador del culto UFO, conocido como el movimiento Raelian. En el 2002, ellos fueron conocidos internacionalmente mediante medios noticiosos cuando declararon haber clonado el primer bebé humano. Esto causó que se les diera una gran atención internacional, pero Rael mantuvo silencio cuando sus declaraciones fueron investigadas. Rael se llama a sí mismo el Mesías, el último profeta de Dios y el cumplimiento del regreso de Cristo. Él indica tener comunicación con seres extranjeros que creen que son científicos humanos extraterrestres y nuestros creadores, y quienes revelan secretos esotéricos. En su sitio en línea, Rael indica que los creadores extraterrestres fueron malentendidos como dioses y que fueron ellos quienes originalmente iniciaron nuestras religiones principales. Él indica que Jesús fue hijo de Eloah y se le había dado la tarea de propagar los mensajes de Rael a través del mundo. En adición, Rael indica que Jesús, Moisés, Buda y Mahoma estuvieron vivos en el planeta de los extraterrestres a través de una técnica de clonar avanzada y que clonación es el secreto de la vida eterna. En este segmento hemos podido explorar solamente algunos de los muchos evangelios falsos y cristos falsos dentro del ocultismo que ha creado la humanidad y que se han propagado en el mundo a través de los siglos. Existe un solo verdadero Jesús y un solo evangelio que concuerda con la Biblia y con la realidad de la existencia de Dios y de nuestra propia existencia y propósito en la vida.
Otros Jesucristos falsos son el Jesús de la magia, el Jesús del Kabbalah, el Jesús de Júpiter y Marte, propuesto por Emanuel Swedenborg, el Jesús de la Teosofía, promovido por Helena Petrovna Blavatsky, el Jesús de la luna llena de Alice Bailey, el Jesús de los Rosacruces, promovido por Harvey Spencer Lewis y Max Heindel, el Jesús como Miguel, representado en el libro de Urantia por William Sadler, el Jesús de la Ouija, propuesto por Chelsea Quinn Yarbrough, el Jesús de la brujería, propuesto por Patricia Crowther, y el Jesús de la psíquica, propuesto por Jane Dixon. Todas estas personas afirman conocer a Jesús. Todas estas personas promueven un Jesús diferente. Ahora, ¿qué dice el Padre sobre quién es Jesús? ¿Qué dice el Espíritu Santo sobre quién es Jesús? ¿Y qué dice Jesús de sí mismo? Veamos qué dicen las Escrituras bíblicas, las cuales ofrecen el testimonio de la esencia y persona de Jesucristo. Jesucristo no puede cambiar la esencia de su ser mediante los deseos caprichosos del hombre en describirlo como le plazca. La doctrina de Jesucristo es inmutable. Nada ni nadie puede cambiar el verdadero ser de quien es Jesús. El Salmo 102, versos 25 al 27, se refieren a Jesús e indican que Jesús creó los cielos y la tierra, que Él permanece para siempre, que es el mismo siempre y sus años no tienen fin. Los versos leen: en el principio tú afirmaste la tierra, y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos se desgastarán como un vestido, y como ropa los cambiarás y los dejarás de lado. Pero tú eres siempre el mismo, y tus años no tienen fin. Y Hebreos 13, verso 8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. La naturaleza de Cristo es inmutable. No importa cuántos cuentos de hadas surjan en el mercado de las ideas, todos los que originan o son adherentes de cultos, del ocultismo o de religiones mundiales, reinterpretan a Jesús y contradicen directamente las Escrituras bíblicas. Como mencioné anteriormente, si una persona busca conocer la verdad se va a hacer presente en su vida. Si buscas conocer al verdadero Creador, Él se dará a conocer, porque el Creador es un Dios en tres personas y cada una de estas personas van a conducirte al Jesús de los evangelios bíblicos. Si buscamos conocer al Padre, el Padre nos va a llevar a conocer a Jesús. El Espíritu Santo nos lleva a conocer a Jesús. La Biblia nos lleva a conocer a Jesús. Y Jesús es el Hijo de Dios que se hizo hombre para dar testimonio de la verdad eterna. Existe un solo Jesucristo verdadero y los demás son una pobre imitación creada por las ideas del hombre. Una persona no puede hablar de la verdad que no conoce, y las personas como las que hemos mencionado hoy revelan que no conocen nada del verdadero Jesús. Los quiero dejar con 4 doctrinas cristianas esenciales sobre Cristo que ayudan a reconocer versiones falsas que se levantan en contra del verdadero Jesús. Primero, existe un solo Dios. Deuteronomio 6, verso 4 dice: Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Isaías añadió que no existe Dios antes ni después de ese único Dios. Sin embargo, el ocultismo enseña a Jesús como un Dios entre muchos dioses, por lo que contradicen las Escrituras. Segundo, Jesucristo siempre ha existido como Dios. Él es la segunda persona de la Trinidad y es coigual con el Padre y con el Espíritu Santo. En la Biblia se le llama al Padre Dios, al Hijo, quien es Jesús, se le llama Dios, y al Espíritu Santo se le llama Dios. Son 3 personas divinas en un solo Dios. A menudo el ocultismo niega que Dios es un ser personal. A veces lo consideran una fuerza o una entidad impersonal panteísta. Y a veces también lo pintan como una mente. Tercero,
Jesús vino a ser Dios encarnado en la tierra a través de la concepción milagrosa en la Virgen María y fue reconocido como Señor y Cristo en su nacimiento. Pablo enseñó que Jesús es Dios. En Filipenses 2, versos 6 al 8 dice, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y cuarto, solo Jesús es Cristo y jamás ni nunca nadie podrá ser un Cristo. Jesús vivió una vida sin pecado. Él tomó nuestro lugar para expiarnos de nuestros pecados mediante su muerte en la cruz. Él se levantó de la muerte en el mismo cuerpo con el que fue crucificado, pero ese cuerpo levantado fue transformado a uno glorificado e inmortal. Jesús ascendió al cielo y está sentado a la derecha de la gloria del Padre. Jesús va a regresar personalmente por su iglesia de la misma manera en que partió. Jesús fue sin pecado, hizo milagros supernaturales, murió, resucitó, ascendió y regresará. Sin embargo, la reencarnación que enseñan muchos cultos y ocultistas no es real ni en Jesús ni en ningún ser humano. Solo Jesús es eterno y todos los seres humanos van a morir una sola vez. No van a ser reencarnados, como lo dice Hebreos 9, 27 al 28, que dice, y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. También Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Como hemos visto, el ocultismo y religiones mundiales que se han levantado en contra de la verdad tienen tendencias a enseñar que los humanos son dioses, que no se han dado cuenta de su deidad y que Jesús vino a ser nuestro ejemplo de iluminación, o enseñan que Jesús fue solamente un ser humano, o que no murió en la cruz, o que no resucitó, o que no fue encarnado, o que fue un gurú, o que pecó, o que fue casado. En fin, las ideas abundan, pero la verdad es una. Y esa única verdad es que Jesucristo está ansiosamente esperando al tiempo planificado por Dios Padre desde el principio de la creación para venir una segunda vez a buscar a su iglesia y a restaurar una vez por todas al mundo que ha caído en una profunda corrupción. Mi Jesús es el que describe la Biblia, revelado y profetizado en las páginas del Antiguo Testamento, y es el cumplimiento de la promesa en las páginas de los Evangelios en el Nuevo Testamento. Él es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de los apóstoles y el Jesús Dios descrito en el libro de Apocalipsis. Es en las páginas de Apocalipsis que leemos de su segundo regreso en gran gloria y victoria, listo para restaurar la tierra y establecer junto con todo aquel que le ama su reino terrenal que durará por toda la eternidad. Que Dios los bendiga mucho y hasta el próximo programa. Chao.